A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En algunos humanos, la mejor arma es la imaginación. Con los favores de la fantasía se viven los grandes amores o se toman las grandes venganzas. Uno de esos personajes, gran soñador, se llamó Dante Alighieri, autor de grandes obras, entre las cuales destaca La Comedia. Sí, La Comedia, así simplemente. Pero fue una obra tan apreciada por el público que los editores pronto le cambiaron el nombre y la llamaron como la gente la llamaba: La Divina Comedia. Allí, Dante, en un viaje imaginario por el mundo del más allá, nos permite reflexionar acerca de este mundo verdadero en el que vivimos. En los círculos del infierno y del purgatorio, Dante coloca a los humanos de todas las calañas, a los codiciosos y traidores, a los mentirosos. Y a lo largo del viaje, Dante encuentra a los avaros, a los violentos, a los fraudulentos. Y sigue encontrando espacio en los círculos de tormento para los cortesanos y adoradores, para los que trafican con el poder y la justicia. Los lectores de su tiempo encontraron en el infierno a destacados personajes políticos de la época y no se escaparon ni los papas, a los que sometió a los suplicios de los traidores y vanidosos. Sumido en conflictos políticos de la época, Dante Alighieri se vio condenado a la hoguera por el Papa Bonifacio VIII, pero logró huir y su vida errante fue estímulo para su obra literaria. Dante Alighieri estaba desapareciendo un día como hoy, 14 de septiembre de 1321, y por encima del tiempo y del silencio, lo recordamos cuando nos dijo: Nunca por amor a la paz y a la engañosa tranquilidad repudies tus propias convicciones. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo Nacional Electoral aprueba manual de debate presidencial obligatorio. Ministerio de Economía entrega recursos para contratar auditoría de balances de Petroecuador. Una alternativa vial en la Avenida de los Conquistadores beneficiará a más de 200.000 habitantes. Los editoriales serán de José Alvear: Argentina necesita al dólar, Ecuador a un Milei. Roberto Aspiazu: la consulta inaplicable. Rafael Ollarte: nacionalidad del presidente. Noticias del día. Consejo Nacional Electoral aprueba manual de debate presidencial obligatorio. El Consejo Nacional Electoral aprobó en sesión la noche del 12 de septiembre del 2023 el manual de debate presidencial obligatorio para la segunda vuelta correspondiente a las elecciones anticipadas. El debate se desarrollará el domingo 1 de octubre a las 19 horas. El programa tendrá 4 bloques y una duración de 2 horas. En cada eje temático, los candidatos presidenciales responderán 2 preguntas formuladas por el Comité Nacional de Debates. Tendrán la opción de hacer contrarréplicas o preguntas complementarias. Según el Consejo Nacional Electoral, el formato establecerá una dinámica que garantizará la interacción entre los candidatos presidenciales con el objetivo de promover el voto informado de la ciudadanía. En la sesión, el Pleno aprobó además el límite del gasto electoral para las candidaturas de binomio presidencial que se elegirán el 15 de octubre del 2023. Es así que, en base a un informe técnico, se fijó que cada binomio presidencial podrá utilizar $2.152.007.52 para hacer propaganda durante la campaña electoral, periodo que iniciará el 24 de septiembre y concluirá el 12 de octubre. Adicionalmente, los consejeros aprobaron los documentos electorales, papeletas, certificados de votación, etcétera, para la repetición de las votaciones de manera presencial en las circunscripciones especiales del exterior. En la misma sesión, el Consejo Nacional Electoral aprobó la calificación de 93 proveedores de promoción electoral para la nueva elección de vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí, que cumplieron con los requisitos. El Ministerio de Economía entrega recursos para contratar auditoría de balances de Petroecuador. El Ministerio de Economía anunció a través de un comunicado oficial que se inició el proceso para la contratación de una firma auditora de reconocimiento internacional con el fin de llevar a cabo un examen de los estados financieros de Petroecuador.
Los años a revisarse son los correspondientes a 2019, 2020 y 2021. El ministro de Economía, Pablo Arosemena Marriott, concretó la entrega de más de $2 millones a Petroecuador para la ejecución de este hecho, considerado histórico por el actual gobierno. El financiamiento para la auditoría proviene del programa para apoyo a la reforma de empresas públicas que el Ecuador tenía contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo. La entrega de los recursos se realizó a través de convenios subsidiarios entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador. En diciembre de 2022, el ministro de Energía, Fernando Santos Albite, dijo que la auditoría internacional de balances se frustró por la mala fama de Petroecuador. En esta ocasión, ninguna de las llamadas Big Four, 4 mayores auditoras a nivel mundial, aceptaron participar en un proceso para llevarse el contrato y revisar las cuentas de la petrolera estatal. Santos Albite aseguró que se buscaría que una auditora nacional asuma el trabajo lo más pronto posible. La auditoría de los balances de Petroecuador estaba dentro de los compromisos de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Ese multilateral se ha convertido en uno de los principales financistas de nuestro país. Una alternativa vial en la Avenida de los Conquistadores beneficiará a más de 200,000 habitantes. Desde el viernes 15 de septiembre iniciará la construcción de una variante vial para la movilidad de más de 8,000 vehículos que circulan por la Avenida de los Conquistadores entre la Avenida Simón Bolívar y Cumbayá. En los primeros 2 meses se realizarán cortes de taludes, movimientos de tierra y desalojo de material hacia escombreras. En lo posterior se conformará la nueva estructura vial que finalmente tendrá una capa de rodadura en adoquín. La vía tendrá una longitud de 196 metros. Adicionalmente se realizará una acera de 1.20 metros de ancho en un extremo de la vía y en el otro una cuneta vial para un adecuado drenaje pluvial. Esta obra beneficiará a más de 200,000 habitantes de las parroquias de Chimbía, Cumbayá, Tumbaco y demás zonas aledañas como solución ante el deslizamiento de talud que afectó la mesa vial el pasado 17 de junio. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha-Gada y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EMOP, trabajarán en conjunto. El tiempo de ejecución de los trabajos es de 90 días. El pasado 17 de junio hubo un deslizamiento que causó daño en la mesa vial de la Avenida de los Conquistadores. La vía fue cerrada a la circulación vehicular. Ante esto, la EMOB realizó trabajos de mitigación con la finalidad de mantener estable el talud. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Walter Macías, juez destituido de la Corte Nacional de Justicia, para hablar acerca de la denuncia presentada en contra de Wilman Terán. Veamos lo que dijo. Pues bien, como yo lo dije en un determinado momento, era una cortina de humo. Si se percatan, existe esta unión entre los sentenciados del caso Las Torres, quienes se van develando poco a poco, y detrás de esto, claro, también deben estar sus abogados, puesto que muy sorpresivamente no firman ninguna de sus denuncias, pero sí dan expresiones respecto de lo que ocurre con estas situaciones administrativas. ¿Qué ocurre? Que ahora el sentenciado Pablo Flores Cueva presenta una denuncia en los mismos términos que el señor Celi de la Torre, Esteban Celi en este caso, sobre las circunstancias que ocurrieron, sobre la misma recusación, sobre el magistrado Adrián Rojas, sobre el magistrado Mauricio Espinosa, y ahora lo que hacen es manifestar, en este caso el señor Pablo Flores, que ha ocurrido esta suerte de que se lleva otra vez, dice, mal la recusación, pero incluye a los otros 2 jueces del Tribunal de Juicio, ahora sí, para bajarse del todo la sentencia de Las Torres, porque ahora buscan destituir a los otros 2 jueces. ¿Y qué es lo que hacen? Hacer o abrir un camino para el recurso de apelación y establecer que el tribunal no estuvo conformado nunca de una forma regular, y en este caso en una apelación nulitar todo y dejar en la impunidad esta sentencia. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? La ciudadanía tendrá que sacar sus conclusiones, porque recuerden que el 8 de mayo, cuando se presentó la denuncia del señor Esteban Celi de la Torre, que la resolvieron con una celeridad que causa un estándar en el Consejo de la Judicatura, que la resolvió el 11 de mayo y se me suspendió. Créanme que en cambio, se denuncian situaciones que tienen que pasar por la Corte Nacional de Justicia porque requiere una de las faltas disciplinarias una declaración jurisdiccional previa, porque es por el 109.7, ¿verdad? Se indica que hay manifiesta negligencia, error inexcusable.
Sin embargo, también se denuncia, y eso es lo extraño, también la falta del 108, que bien podría el Consejo de la Judicatura, si toma esta misma línea de ser parte de este entramado, ¿verdad? Por el 108 también suspender a los jueces del tribunal que aún están activos, o en todo caso, si se me restituye de mis funciones, también podría suspenderme después del jueves y seguir con esta persecución administrativa. Y ahora, y puedo afirmarlo, se está evidenciando que la misma estructura criminal que participó en el caso de Las Torres está participando nuevamente ahora en contra de la Administración de Justicia. Es evidente que en pero este ¿qué caso nivel de influencia tienen con el Consejo de la Judicatura, por ejemplo? Que dio paso con 2 votos a su destitución, por ejemplo. se está develando actualmente, por eso denunció al señor Terán, ¿verdad? Y ahora la Fiscalía General del Estado tendrá que, dentro de sus investigaciones, al inicio, yo puse entre los delitos que estaba ocurriendo con el señor Terán que estaba incurriendo en asociación ilícita. La Fiscalía General del Estado podría establecer que, en cambio, lo que existe con todos estos funcionarios, inclusive que están inmersos, en este caso el señor Carlos Zambrano Navarrete, que es presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, el director provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, Marcelo Villegas Argandoña, e inclusive sus coordinadores provinciales, tanto de talento humano de Manabí como el de gestión procesal de Manabí y el de control disciplinario de Manabí, que actualmente están, junto con todos estos intervinientes, podría existir una estructura criminal que esté operando conjuntamente con la de Las Torres y podría investigar también una delincuencia organizada a ese nivel. Doctor Macías, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Ante todo esto, ¿usted qué expectativas tiene de los procesos legales que están pendientes de esta investigación, de una persecución administrativa en su contra y también el tema de la acción de protección que está pendiente? Pues bien, sobre la investigación de la Fiscalía General del Estado, la señora fiscal general, porque ya esto se convierte en un caso de fuero, ¿verdad? Ella deberá investigar y deberá aunar los elementos de convicción para en un momento determinado, ¿verdad? Luego la investigación previa o, de acuerdo a cómo lo determine, si existe la necesidad de enviar actos urgentes para copiar de una forma más célere los elementos de convicción, poder inclusive formular cargos contra todas estas personas, porque es demasiado evidente, burdo y craso lo que está ocurriendo. Podría formular cargos y solicitar inclusive detenciones de todas estas personas. Ahora bien, sobre la expectativa de lo que puede ocurrir el día de mañana a las 11 de la mañana, creo que la comunidad jurídica, la academia, los judiciales inclusive, y todos los ciudadanos que no conocen de derecho y han visto las actuaciones del Consejo de la Judicatura, están a la expectativa de que la justicia constitucional falle a favor de mi persona, sin que esto sea una intromisión a la señora jueza, porque ella también creo que tiene claridad en las situaciones que se han dado y que el Consejo de la Judicatura ha actuado inconstitucionalmente. No hay otra lectura de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo. Ustedes se percatan, hasta el día de hoy siguen emitiendo esas resoluciones, solamente se convocan plenos para actuar o hablar de Walter Macías. Ya se ha vuelto inclusive hasta bochornoso, impresentable esto, y además se han percatado que todas las resoluciones, inclusive el alargue de los periodos que se hace en un momento que en realidad causa de verdad asombro a toda la ciudadanía, se logra también solamente con los votos del señor Terán y el señor Muñoz. Créanme que es impresentable todas estas actuaciones, que un consejo de la Judicatura de 5 miembros solamente sean 2 que estén tomando decisiones en todos los estadios que puede darse administrativamente. José de la Gasca, en Radio Sucesos, él es abogado penalista, habló sobre la crisis que enfrenta la función judicial. Veamos la nota. Usted ha hecho una pregunta muy importante porque finalmente permite exponer desde la vereda de los ciudadanos, desde la vereda de los usuarios del sistema de justicia, el peso de la desinstitucionalización que hoy vivimos por la crisis que tiene la función judicial. Y llamo una crisis no porque no exista un servicio de prestación de justicia, sino porque estos golpes que existen desde las cabezas de los quienes dirigen las más altas cortes o inclusive el órgano de control, disciplina y gobierno de la función judicial, definitivamente afecta en cascada a toda la administración de justicia ordinaria. Y lo que tenemos es un descontrol, un desconcierto, un desgobierno de los jueces, como lo he llamado yo, donde la verdad es que no existe orden ni existe ley. Esa es una aseveración general que creo que muchos abogados van a compartir con nosotros, conmigo, salvo, pues obviamente siempre existirán excepciones,
pero lo que pasa es que se siente que no hay un imperio de la ley que los jueces deban definir. Los usuarios sufrimos y padecemos eso. Es constante las quejas respecto de los actos de corrupción o de las arbitrariedades que se cometen y que quedan impunes. Y no hay a quien reclamar. No hay a quien reclamar, no hay control disciplinario que funcione, y desde arriba se ve que todo anda desordenado, mal puesto, cada quien hace lo que le da la gana. Usted comprenderá que qué ejemplo o qué precedentes se pueden sentar para los jueces de primer nivel, le hacen materia penal, le hacen materia de familia, de niñez y adolescencia, en garantías jurisdiccionales, donde se supone que deben de tutelarse derechos vulnerados, repararse derechos vulnerados. ¿Qué ejemplos se pueden tener si desde las cabezas lo que vemos es que un consejito de la judicatura toma decisiones inclusive contrarias a la lógica y a cualquier tipo de decencia, donde han creado un órgano que decide, donde deciden dos en un órgano que es de 5, ¿no? Entonces, es verdaderamente desconcertante, desmotivante, y creo que eso da paso para que entes del crimen organizado se tomen la justicia por asalto y que no se sienta que puede el factor del Estado gobernar la vida de los ciudadanos a través de la solución de conflictos. Es algo que desmotiva y preocupa. Así es, y bueno, esta situación que usted menciona, doctor, es así, ¿no? Cada vez vemos cómo se liberan delincuentes. Recientemente nomás se conoció de esta noticia de alias Fito, que salió de La Roca y nuevamente regresó a la cárcel regional, y el SNAI parece que no hizo nada. Y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Al menos en la judicatura, cambios de presidentes y vocales, procesos penales, un juicio político y decisiones polémicas que han matizado, lamentablemente, el actual periodo de la judicatura. Y bueno, ahora esto deriva también en una lentitud de la justicia. Hay un registro de 650,000 causas represadas, según el propio Consejo de la Judicatura, es decir, miles de procesos que esperan en los archivos de la dependencia de todo el país. Y bueno, esto sumado a la desinstitucionalidad y toda la polémica que está sucediendo, realmente es complejo, doctor. ¿Cómo darle una solución a esta situación? Yo creo que tenemos que pensar en cambios estructurales, y creo que la actual estructura de la Administración de Justicia, dividida en 5 órganos, creo que debe repensarse. Eso supone quizás cambios, no necesariamente cambios en la Constitución. Los mecanismos legales para eso pues están previstos en la Constitución, pero más allá de los cambios institucionales, de cómo se compone, cómo se organiza la función judicial, si tiene o no tiene un órgano de disciplina, si se regresa, que sea la Corte Nacional de Justicia la que ordene y que tenga una fase administrativa, pero que sea la que imponga digamos, la disciplina, que se vuelva un poder judicial, también es cuestionable. Veamos lo que está pasando en la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que el pleno de ese organismo, de esa tan alta corte, es el gran responsable de todo este desgobierno que está ocurriendo. No olvidemos que son ellos los que declararon, por decirlo así, que no había cometido ninguna falta disciplinaria el doctor Iván Saquicela cuando fue sometido a la potestad disciplinaria. Por unanimidad dijeron que, a pesar de que había tenido guardado y engavetado sin ninguna justificación un proceso de extradición contra Rafael Correa, dijeron que no había dicho nada y que tenían que darle simplemente unas palmaditas en la espalda. Luego ellos mismos pusieron como presidente de esa corte al mismo Iván Saquicela, que hemos visto las funciones políticas que ha utilizado, que ejecuta. Imagínense cuando estaba su primo desde la presidencia de la Asamblea, el control político, judicial y judicial político que existía sobre el país. Y ahora vemos que inclusive fue el Pleno de la Corte Nacional de Justicia quien designó y avaló la candidatura, la nominación de la delegación de Wilman Terán para presidir el Consejo de la Judicatura, cuando se pensaba que un representante de la Corte Nacional de Justicia, como lo dice la Constitución, podía traer un equilibrio, podía de algún modo ayudar a alguien que tuviese experiencia en la judicatura a entender y a dar pasos hacia la institucionalidad. Pues vemos que es todo lo contrario. Vemos que llegaron a desmantelar las estructuras del Consejo de las Judicaturas de su punto administrativo, llegaron a cambiar, a poner personas, a convertir el Consejo de la Judicatura en una gran agencia de empleo. Entonces, al final del día, no importa cómo esté diseñada la ley, quién sea el que tenga la cabeza, la voz cantante dentro de la Administración de Justicia, al final del día es un problema de personas y de la poca institucionalidad que el país tiene. En Impacto Informativo, Lisette Pardo, experta jurídica, habló sobre el asesinato de Leti Cando. Bueno, ahí se tiene algunos detalles preliminares de la investigación.
Hay un principal implicado, Johnny Stalin, que confesó que abusó sexualmente de la joven y que cuando ella recuperó la conciencia la apuñaló 3 veces en el corazón, lo que le causó la muerte. El criminal después desmembró a la joven enfermera, él confesó esto, y llevó sus restos para enterrarlos en el Parque Metropolitano. Este es un testimonio a sangre fría, determina a un tipo absolutamente enfermo, doctora. No sé si la palabra correcta será decirles enfermos, porque cuando los ubicamos en esta posición de quizá darles un contexto de enfermedad mental, es quitarles la responsabilidad que tienen dentro de estos femicidios. A mi criterio es una persona que estaba muy consciente de lo que hacía, tanto así que pudo replicar y decirles a las autoridades lo que hizo, cómo lo hizo y dónde la enterró. Lo que creo es que es una persona abiertamente, tal vez psicópata, podría ser la palabra, no soy experta en esos contextos, pero enfermo no es una persona totalmente coherente para poder determinar todo lo que hizo, para poder invitarla a su casa a seguir de pronto continuando la fiesta, para poder provocar ciertas actitudes. Entonces, lo que es un femicida y debe ser tratado como lo que es. Justamente Leti fue a esta fiesta pues en la casa de este individuo y ahí se quedó dormida según el testimonio. El resto de invitados se fueron. ¿Es posible que Leti haya sido drogada por el sujeto en cuestión? Hay muchas posibilidades. Ahora también recordemos que ella viene desde una fiesta donde habían consumido algún tipo de sustancias alcohólicas. A veces el consumo de varias de estas sustancias también puede ocasionar letargo. Entonces, no podría yo decir que le pudo haber drogado, pero tampoco podría desmentir, porque sería irresponsable también de mi parte hablar de un contexto que desconozco. Leti es una persona que, a pesar de las circunstancias en las que se les encontraron, seguramente harán todas las pericias respectivas para determinar cuál era el aspecto en estas circunstancias. Sin embargo, más allá de que haya existido o no el consumo de alcohol, o haya o no existido tal vez el que este sujeto haya puesto algún tipo de sustancia en las bebidas o en la persona de Leti, su femicidio nos causa total indignación, ¿no? Porque se ha vuelto costumbre, quizá después de una fiesta, que más de una mujer sea agredida en su libertad sexual, y en este caso en su libertad sexual y en su vida, ¿no? Toda vez que esto proviene de una confesión establecido el femicidio, ¿cuál es la pena, tomando en cuenta las mutilaciones y las perversidades que ejecutó este individuo? Sí, bueno, estos aspectos están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, donde manifiesta claramente que estos son agravantes directos del femicidio. Así es que podríamos estar hablando de una pena de 34 años, 8 meses más o menos. El hecho de que él sea un autor confeso, lo que facilita únicamente es la investigación, porque recordemos que en el Ecuador no existe la figura de la autoincriminación. No obstante, el haberlo confesado, por decirlo menos, lo que hace es que la investigación y el proceso sea mucho más célere, ¿no? Lo que se ha encontrado en el domicilio de este individuo en los alrededores son algunas otras prendas quemadas, porque él se deshizo además de las prendas de Leti. Los vecinos de igual manera están señalando que este individuo, Johnny Stalin, acosaba a muchas señoritas del sector. ¿Acaso eso nos lleva al perfil de un asesino serial? Mire, hay una situación que pone en evidencia, en este caso concreto, muchas de las falencias del sistema de justicia. De hecho, hay un proceso por hostigamiento que inició una señorita en contra de este femicida y que no prosperó. No obstante, quizás si esto hubiera prosperado, no estaríamos ahora sufriendo el femicidio de Leti. Pero como no existe esta perspectiva de género dentro del ámbito jurídico o judicial, digamos, en el aparateje de justicia, existen tantas falencias que ponen en evidencia estos hechos. Ahora, hablar de un asesino serial, no sabemos si ya tiene alguna otra víctima, pero lo que sí podemos hablar y
lo puedo decir casi con certeza en la experiencia que tengo dentro de estos casos, que claramente una experta o un experto en contextos de género desde la psicología va a poder ser más amplio, es que al menos sí tiene el perfil adecuado para ser un agresor en contextos de violencia de género, y esto conlleva todo lo referente a este aspecto: hostigamiento, un acosador, un agresor sexual. Y claro, termina con el femicidio, que es la muestra de violencia machista más fuerte que existe, ¿no? Tenemos el día de hoy la presencia de Marco Grubel, emprendedor natural, curioso gastronómico. No soy chef, pero cocino. Estoy leyendo precisamente las características que nos envió. Excesivamente franco, proactivo, resiliente, preguntón e investigador. Marco, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, David, muy bien, muy contento de estar aquí. La verdad es que fue una agradable sorpresa, pues creo que los emprendedores no tenemos demasiado este tema de sentirnos demasiado reconocidos, porque tenemos que estar siempre resolviendo cosas. Así es, entrábamos a este estudio y dijo, yo me acuerdo de este estudio porque aquí yo cocinaba, tenía un programa de cocina además. Sí, esta es una historia muy simpática, hace tantos años, igual que el día de hoy, tuve el gusto de ser invitado por Fernando Najas. Él escuchó que yo había estudiado cocina y que yo pues me manejaba un poquito en el medio, y me dice, ¿te interesa el programa de cocina? Justo estaban en algún momento de transición, y yo, como somos los emprendedores, decimos sí, después vemos cómo resolvemos, pero decimos sí. Acepto venir al programa, y tuvimos durante alguna corta temporada varios programas que salieron al aire, que para mí fue una experiencia realmente linda. Era todo la parte de organizar, preparar la receta, venir, trabajar en un set, de estar en las cámaras. Era una experiencia medio nueva. En realidad yo había hecho algo de televisión, había hecho algo de participar en algunas revistas familiares, había hecho algo de televisión, de estos programas como de teatro, de novelas. Igual, de curioso, de simplemente decir sí y construir experiencias en la vida, ¿no? Correcto, esa es una parte de este camino en la vida. ¿Dónde nace Marco Grubel? A ver, Marco Grubel, yo soy quiteño, 51 años, vengo de una familia judía. El apellido es judío. El apellido como tal no necesariamente, pero sí las familias. O sea, el apellido Grubel es original polaco-alemán. Yo soy Grubel Pinknagura. Pinknagura es polaco. Del lado de mi abuela materna, eso sí, más alemán, Rosenthal, que de pronto es un apellido más conocido. Mis abuelos migran al Ecuador huyendo de la guerra, como refugiados de la persecución nazi, pero mis padres ya nacen aquí en Ecuador. Mis padres ambos son nacidos en Ecuador, ya en los 40s, y ya el resto es historia. Marco Grubel entonces nace en Quito hace 51 años. ¿Una familia de cuántos hermanos? Somos 4 hermanos, mi hermano mayor es el segundo, 2 hermanas menores. Padre ya, papá falleció. Papá era, y lo digo con cariño, buen amigo de Fernando Najas, compañeros desde el pupitre de la escuela y amigos por toda la vida. ¿Su madre vive todavía? Sí, gracias a Dios, mamá, bien. Y ahí viene un poquito la historia del tema de lo de la cocina que hablábamos hace un rato. En realidad mi abuelo Jaime, en Ambato, monta un restaurante que se llamaba El Metro. Un restaurante que se vuelve muy famoso y en el tiempo permanece. El Metro era parada obligatoria a quien viajaba y pasaba por Ambato, ¿no? Y se hace una linda comunidad de residentes de Ambato, amigos de la familia. Y hoy por hoy, si usted pregunta a cualquier persona que haya vivido en Ambato, va a recordar el Metro. Esa es la primera experiencia en gastronomía que tuvimos en ese entonces. ¿Qué tipo de comida? Bueno, era comida internacional en ese entonces. Se podía encontrar desde un sándwich de queso a una langosta al termidor. O sea, correcto, era eso, ¿no? Era una abreviación de un restaurante famoso que se abriría en ese entonces, que se llamaba El Metropolitano. Ese era el Metro. Para lo que alcanzaba. Por ahí inició, sí, correcto. Señor.
Su papá, su mamá, ¿a qué se dedicaba? Papá arquitecto de profesión. Papá era un arquitecto muy purista. Para él una de las cosas, y esto es bien interesante porque se puede trasladar igual a la cocina, papá tenía la filosofía arquitectónica de que los materiales deben ser honestos, no deben ser tapados con. Correcto. Si vamos a usar ladrillo, usemos el mejor ladrillo y hagámoslo visible. Si vamos a hacer cemento, que se note que es cemento. En la comida, en la gastronomía, es más o menos lo mismo. Es muy fácil tapar con salsas los errores que cometen. Los arquitectos, ya sabrá Fernando, tapan los errores con plantas. Plantas arquitectónicas, por supuesto. ¿Su mamá a qué se...? Mamá, básicamente ella ha sido pilar fundamental en el hogar. Ella siempre ha sido quien se preocupa de mantener la familia junta. Igual tuvo algunos momentos en los que trabajó, colaboró mucho con la comunidad judía del Ecuador en algunas cosas administrativas, pero principalmente mamá ha sido el eje fundamental, la piedra angular de la relación familiar, ¿no? Correcto. ¿En qué escuela estuvo Marco Gruber? Yo estudié la primaria en la Condamine, me quedé con la habilidad del francés, aunque no lo hablo fluidamente desde hace muchos años. Me quedó el buen acento, entonces la gente cuando le empiezo a hablar en francés cree que lo hablo perfectamente, pero a las pocas palabras ya se nota. Porque además el resto lo conocemos, entonces. La Condamine escuela. La Condamine escuela, el SEC, la secundaria. Correcto. El SEC era una cosa muy interesante en ese momento porque era un colegio nuevo, una franquicia de ese entonces importada. Fuimos construyendo siempre fuimos los mayores en el colegio, y eso también tiene mucho de tener que emprender porque uno es el primero que va adelante, ¿no? ¿En dónde estaba el SEG en sus inicios? En la 6 de diciembre y Orellana, en una bellísima casa colonial. Sí. Y luego empiezan a hacer este campus, el sitio que se encuentra. El sitio donde está ahorita, tuvimos la oportunidad de pasar allá en tercer curso, aunque era un work in progress, era un colegio que estaba todavía construyendo. Atrás de la embajada americana en ese sector, esa zona, en la zona del Inca. Y ahora es un colegio bellísimo, ¿no? Por supuesto. Y tienen otra sede ya creo que en Los Valles. Compraron un colegio en Los Valles, el SEC de Los Valles, SEC Guayaquil. Bueno, el SEC está en todo el mundo, ¿no? Una versión bien interesante. Correcto. ¿Y en qué momento Marcos sale del país? ¿Se va a España a estudiar algo de gastronomía? Yo me graduó del colegio y a los 4 días estaba subido en un avión. Me fui a Israel primero a hacer un viaje para conocer el país. Mes y medio después aterrizo en Madrid y me inscribo en una escuela de cocina allá. Porque tenía ese gusto ya por la cocina. Yo tenía la afición por la cocina desde pequeño. Siempre me gustó meterme a la cocina. A ver, yo tengo la ventaja de que tanto mi madre, estupenda cocinera, mis 2 abuelas, estupendas cocineras. Yo muy curioso, siempre me llamó la atención el tema de los sabores. Por eso, en parte de la descripción que hablabas al principio, ser un curioso gastronómico, ahorita hay mucho experto gastronómico y eso es, creo yo, un error de concepto. Hay que ser curiosos gastronómicos. Sabores, los sabores en todo el mundo son cosas maravillosas, los ingredientes, cómo juntarlos, cómo prepararlos, aromas. Del aroma viene la memoria, ¿ya? Porque nosotros, cuando empezamos a comer y empezamos a tratar de descubrir qué sabor es, en realidad el sabor en la memoria nos transporta a momentos. Y ahí reconocemos a qué sabe. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Argentina necesita al dólar, Ecuador a un Milei. José Alvear, La Hora. La libertad avanza con paso firme en Argentina. De llegar a la presidencia Javier Milei, estaríamos en medio de un fenómeno que podría darnos esperanza y nuevos bríos enfocados en el desarrollo regional. Una de las propuestas más interesantes del libertario se enfoca en dolarizar la economía argentina. Ecuador, país dolarizado desde el año 2000, representa la esperanza y el optimismo. Una luz al final del túnel para los argentinos afectados por la pesadilla hiperinflacionaria que les aqueja.
Nuestro país es referente en el proceso que podría iniciar para cambiar su moneda con el objetivo de devolver el poder adquisitivo a sus ciudadanos. Recordemos que en la etapa de predolarización 1999, el Ecuador alcanzó su pico máximo de 91% de hiperinflación según datos del Banco Central del Ecuador. Posterior al año 2000, el país empezó a experimentar una baja progresiva del índice inflacionario. Esto dio un respiro a los ciudadanos porque para 2017 llegábamos al 0.20%, aunque actualmente en el 2023 nuestra inflación se encuentra en el 2.56%, una tasa menor a la del dueño de la moneda, Estados Unidos, que ahora está en un 3.2%. Luego del proceso de dolarización, los ecuatorianos experimentamos que nuestros ahorros tenían durabilidad. Se había terminado esa preocupación de que se evaporaban los billetes en función de los intereses de los gobiernos socialistas y demagogos, campeones en imprimir papel moneda. Sin duda, la dolarización trajo una mejora de vida para las familias ecuatorianas. Antes que el dólar se convierta en la moneda de intercambio, los índices de pobreza del país se encontraban en el 44.8% y los de indigencia en el 18.8%. Hoy, tras 23 años del proceso, podemos ver una evolución general en los índices de pobreza que disminuyeron a casi la mitad, es decir, 27%, y la indigencia cayó al 10.8%. Cifras que aún debemos disminuir. Claro está que ante este fantasma que no deja dormir a los candidatos socialistas solidarios, por supuesto con el dinero ajeno, los argentinos tendrán que convivir con la campaña del miedo. Una narrativa en la que usarán todo tipo de mentiras, como decir que no tener moneda propia nos resta competitividad, cuando lo que nos vuelve menos competitivos son las políticas socialistas que buscan imponer, como la sustitución de importaciones, trabas burocráticas, carga de impuestos, cerrar las puertas a la banca internacional, permitir un Estado intervencionista y oponerse a los tratados de libre comercio. Pero los ciudadanos argentinos deben saber que mientras más tiempo pasan sin dolarizar, más alta será la inflación y el costo social. Además, este cambio de papel moneda obliga a ser disciplinados y debería ir acompañado con medidas como la eliminación del Banco Central para quitarle a cualquier gobierno populista, demagogo o socialista la posibilidad de tomar reservas monetarias del sistema financiero o emitir dinero o moneda sin respaldo. Es ahora o nunca, Argentina. Libérate del yugo socialista y marca el camino libertario de la región, porque así como Argentina necesita al dólar, Ecuador necesita a un Milei. Por menos impresiones de billetes sin respaldo para los socialistas generosos con plata ajena. Menos inflación, menos Estado, más dólares, más libertad. José Alvear, La Hora. La consulta inaplicable, artículo de Roberto Azpiazu publicado en Diario El Universo. Lo dijo el presidente Guillermo Lasso en una audiencia con las comunidades quichua y guaraní del campo ITT que están preocupadas por las consecuencias de su eventual cierre. El mandatario, al que le quedan 3 meses en funciones, dijo que no hará nada y que la producción petrolera continuará por ahora. Admisión que retoma la narrativa del ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, quien observó su legitimidad señalando que en la provincia de Orellana y también en Sucumbíos, el territorio donde se realiza la extracción del recurso, según lo prescrito en el artículo 57, literal 7 de la Constitución, triunfó el no. El gobierno cesante, que prometió incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles, no quiere cargar con el peso de quitarle otros 58,000 barriles por día a una producción declinante. Petroecuador ha venido afinando el cálculo de lo que costaría el desmontaje de la docena de plataformas que componen el campo ITT y para su sorpresa resulta que su monto sería 3 veces más de los 450 millones de dólares proyectados. Para dar una idea, tendrían que retirarse de la selva fierros y cascotes que representan 3 estadios olímpicos Atahualpa en volumen. Hay que contratar una firma especializada para elaborar los términos de referencia contractuales a fin de convocar a una licitación internacional posteriormente. Además, el Ministerio de Energía tiene que elaborar una normativa para el levantamiento de campos petroleros que no existe. Por su parte, los ministerios de Ambiente y de Economía y Finanzas deberán hacer la suya.
El gasto correspondiente tendría que ser incluido en el presupuesto general del Estado, pero debido a que la transición política extiende el actual presupuesto del 2023 al año siguiente, no constará el rubro, al menos hasta el 2025. ¿Y qué se hará entre tanto? ¿Se apagará el interruptor del campo ITT como exigen los gurús ambientalistas? En un portal digital apareció un análisis sobre la ejecución presupuestaria entre enero y agosto, destacando que por cada $9 pagados en nómina a la burocracia, apenas se ha destinado uno al gasto de inversión, apenas 677 millones de dólares, lo que quiere decir que podría estimarse por este concepto apenas $1.000 millones hasta diciembre. Y a pesar de que el fisco tiene graves, inocultables problemas económicos, se reclama el cierre inmediato de un activo rendidor que en el 2022 generó un ingreso neto de $1.200 millones. Mientras transcurren tantas demoras, la nueva Asamblea Nacional tendrá que fiscalizar la convocatoria a la consulta popular cargada de vicios por parte de la Corte Constitucional, actual cogobernante. Aparte de la pregunta extemporánea y confusa para los votantes, desconoció la resolución que autorizó la explotación del campo ITT en el 2013 por parte de la legislatura, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, que reserva para sí la potestad de convocar a una consulta de considerar lo necesario. No contempla que se haga a pedido de una ONG como Yas Unidos. Además, la ley que autorizó la construcción de las facilidades petroleras no puede tener carácter retroactivo y debe aplicar en lo futuro, tal como sucede con la consulta del Chocó andino. Artículo de Roberto Aspiazu, publicado en Diario El Universo. Nacionalidad del presidente Rafael Ollarte, El Expreso. Es notorio el bajísimo, por no decir nulo, conocimiento de historia y de cívica que sufre el pueblo ecuatoriano. Un ejemplo de aquello es la gente que se pregunta por qué Daniel Noboa puede ser candidato a la presidencia si nació en Miami. No se debe ser un conocedor de la Constitución para recordar que tuvimos presidentes de la República no nacidos en el país. El primero, Juan José Flores, nació en Puerto Cabello, que ya era territorio venezolano, toda vez que se extendía la nacionalidad de origen a los militares que al momento estaban al servicio del Ecuador y a los nacidos en los demás estados de Colombia, Nueva Granada y Venezuela, condicionando el acceso a la presidencia en casos a estar casado con ecuatoriana y tener una propiedad por 30.000 pesos, requisitos hechos para Flores. Esto no era cosa novedosa en las nacientes repúblicas, tanto que, al parecer, se nos pasa que el primer presidente del Perú plenamente independiente fue el cuencano José de la Mar, ese mariscal sureño al que tratamos de traidor por haber enfrentado a Colombia en la guerra de 1828-1829 al conmemorar la victoria de Tarqui. Una cosa es ignorar que la nacionalidad por nacimiento no solo se da por nacer en territorio nacional, sino por ser hijo de padre o madre ecuatorianos de origen, y otra es no recordar que Galo Plaza nació en Nueva York, Sixto Durán Ballén en Boston y Clemente Yerovi en Barcelona. Se olvida también que Neptalí Bonifaz fue descalificado pese a haber nacido en Quito y de que su madre, también quiteña, era hija del expresidente Manuel de Ascasubi y Mateu, con el argumento de que su padre era un diplomático peruano, lo que también le otorgaba la nacionalidad de ese país si se inscribía como tal, de lo que no había constancia alguna, por lo que se le acusó que de joven se habría proclamado peruano en unas cartas. Su descalificación ocasionó la sangrienta guerra de los 4 días. El desconocimiento de historia y de geografía es una de las razones por las que en nuestro país se crean constituciones y leyes absolutamente desapegadas de nuestra realidad, y muchas veces se repiten errores del pasado y se dan vueltas en redondo cada vez que se convoca a una constituyente en la que se retorna a normas pretéritas como si fuese la primera vez que se las establece, o simplemente se copian las de otras naciones. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. 1.002 abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica Suiza en los últimos 70 años. Se cometieron más de 1.000 abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica Suiza en los últimos 70 años, según un estudio dirigido por 2 historiadoras de la Universidad de Zúrich.
Señalan haber documentado 1.002 casos, la mayoría contra menores de edad, que incluyen a 510 supuestos autores y 921 víctimas. Señala también que se encubrían de forma sistemática por parte de la jerarquía eclesiástica. Este informe forma parte de las investigaciones abiertas por la propia Conferencia Episcopal Suiza el pasado junio. Die Mischung aus psychischer und religiöser Manipulation sowie spirituellen Missbrauch ist typisch für das Vorgehen von Tätern in kirchlichem Kontext. Die Verantwortung aller jener, welche die Täter geschützt und die Taten vertuscht haben, wiegt sehr, sehr schwer. La mayor parte de los abusos se cometieron en entornos pastorales con los feligreses, como confesiones, actividades con grupos infantiles y juveniles o clases de religión. Se prevén otros 3 años de pesquisas. Las investigadoras mantienen que podría ser solo la punta del iceberg, pues muchos episodios no llegaron a ser denunciados o las pruebas fueron destruidas. En Marruecos, bomberos españoles vuelven a casa sin esperanza de encontrar supervivientes. Mientras algunos continúan las labores de búsqueda y rescate, otros deciden volver a casa sin esperanza de encontrar supervivientes. Los efectivos desplazados a Marruecos por la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras vuelven a España, ya que consideran que no van a aparecer más personas vivas. Otros equipos españoles y cataríes de rescate de cadáveres o atención sanitaria sí siguen en las montañas del Atlas afectadas por el terremoto de magnitud 6,8, que ha dejado más de 2.900 muertos y 5.530 heridos. Los equipos de emergencia aseguran que los helicópteros son a veces la única forma de evacuar y prestar ayuda sanitaria a los residentes de las zonas de difícil acceso del Atlas. Las réplicas siguen sacudiendo Marruecos. Por el momento ya ha habido más de 25 en el país. El rey Mohamed VI de Marruecos visitó este martes el Centro Hospitalario Universitario de Marrakech. El monarca habló con varios heridos ingresados, con su personal sanitario e inspeccionó algunas de sus unidades antes de donar sangre para las víctimas. Las autoridades marroquíes han sido objeto de críticas por aceptar solo una parte de la ayuda extranjera, pero el gobierno dice que no quiere arriesgarse a una situación caótica y difícil de coordinar. El terremoto ha castigado duramente a la población marroquí. Los supervivientes de las zonas del Atlas están preocupados por las posibles lluvias torrenciales, que podrían causar más desprendimientos y empeorar la situación de las miles de personas que perdieron sus casas. Estados Unidos advierte con tomar medidas si Rusia y Corea del Norte se transfieren armas. A bordo de un tren lujoso y blindado, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Rusia para sostener un encuentro con el presidente de esa nación, Vladimir Putin. La agencia estatal norcoreana difundió imágenes del mandatario saludando desde el interior de uno de los vagones. Estados Unidos ha advertido que tomaría medidas si se llega a comprobar la transferencia de armas desde Corea del Norte a Rusia, que invade a Ucrania desde hace más de un año. Sería una señal del estado desesperado en el que se encuentra el gobierno ruso después de 1 año y medio de esta guerra que ha estado prosiguiendo sin éxito contra Ucrania. Y estaremos atentos a lo que suceda y no dudaremos en tomar medidas para responsabilizar a quien sea necesario. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU se advirtió sobre la visita de Kim Jong-un a Rusia y posibles propósitos armamentísticos. Hay pruebas incontrovertibles de que Rusia está negociando posibles acuerdos para cantidades significativas y múltiples tipos de municiones de Corea del Norte. Recordarle a Rusia que cualquier transferencia de armas entre los dos países violaría el embargo de armas de la ONU. Por su parte, la Cancillería de China destacó que se trata de un importante consenso entre ambos líderes. China y Corea del Norte son vecinos amistosos conectados por montañas y ríos. En la actualidad, las relaciones entre China y Corea del Norte se están desarrollando bien. China destacó los lazos de cooperación de ese país con ambas naciones. José Pernalete, Voz de América.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.